informo un poquito sobre lo ocurrido en la Junta de Portavoces. La primera cuestión que les quería decir es que nosotros recordarán que pedimos un pleno de diálogo sobre el futuro de Cataluña como respuesta a la convocatoria que hacía el presidente Torra a una mesa que él llamó Mesa de Diálogo sobre el futuro de Cataluña. Nosotros le dijimos que para hablar del futuro de Cataluña está el Parlament, para debatir delante de todos los catalanes con luz y taquígrafos, con transparencia sobre el futuro de Cataluña está el Parlament, que es una institución democrática. Y nosotros pedimos ese pleno y hoy en Junta de Portavoces los grupos que dan apoyo al Gobierno han rechazado que se haga este pleno. Por lo visto se prefiere hacer las reuniones a puerta cerrada, decidir sobre lo que atañe a los catalanes pues a puerta cerrada y se esquivan los debates parlamentarios. Y esto es evidente que es así, primero por lo que ocurrió en el pasado pleno en el que el señor Torra pidió una comparecencia específica y que tenía que haber debatido con los presidentes de los grupos parlamentarios, y recordarán que en el pasado debate el presidente Torra se escondió detrás del vicepresidente señor Aragonés y no intercambió ningún tipo de debate ni de diálogo con los presidentes de los grupos parlamentarios representantes del resto de fuerzas políticas. Eso fue así en el último pleno. Ahora con el rechazo del pleno específico que se pedía para esa materia de la que el señor Torra supuestamente está interesado en hablar, se ha vuelto a rechazar este pleno. Por lo tanto, queda evidente que siguen en su estrategia, siguen ejecutando su estrategia de ningunear el Parlamento, de no dotarlo de importancia, de sustituirlo por otros chiringuitos o por otros foros o por otras mesas, por otras cumbres de diálogo que no tienen que ver con nuestro sistema democrático ni dan oportunidad a los representantes de otras fuerzas políticas de intercambiar verdaderamente con luz y taquígrafos y delante de los catalanes las impresiones que tengan sobre el futuro de Cataluña. Por lo tanto, nosotros ya anunciamos, como ya lo dijimos en su día, que en estas circunstancias para nosotros ese foro, esa mesa, esa cumbre que pretende celebrar el viernes, pues no reviste las garantías ni las características necesarias como para que sea efectiva, y por lo tanto nosotros vamos a seguir insistiendo en que todo tipo de diálogo se lleve a cabo en el Parlamento de Cataluña, que es la sede de la representación de todos los catalanes. En segundo lugar, sabrán ustedes que el presidente Torrent ha convocado a los grupos de la Cámara a una reunión para discutir pues de los supuestos problemas que habría en el desarrollo del pleno y de las expresiones que se profieren en ocasiones por alguno de los diputados en el pleno. Nosotros, por descontado, estamos a favor de que todos los debates se hagan en condiciones de respeto para todos los diputados. Yo creo que no son admisibles en absoluto los insultos. No es admisible lo que se está produciendo en el Pleno, y así se lo hicimos llegar en escrito al señor Torrent, y supongo que esto se tratará en la reunión que convoca, el hecho de que por diversos representantes de grupos parlamentarios separatistas se esté tratando de deshumanizar a los miembros de Ciudadanos, y de rebote a su electorado. Eso se está produciendo de forma reiterada en el Parlamento y en los medios de comunicación, digamos, afines a la línea del Gobierno. Por lo tanto, nosotros, discúlpennos, pero nosotros no vamos a permitir que se nos deshumanice en el Parlamento, no vamos a permitir que se nos llame bestias taradas, no vamos a permitir que se nos diga que somos herramientas involuntarias de colonización lingüística, como escribió la señora Borràs, o bestias taradas o bestezuelas que gritan y ponen recursos, como dice el señor Torra. Esas expresiones son supremacistas. Y nosotros no vamos a dejar de decir que aquello que han escrito el señor Torra y la señora Borràs y las actitudes que muchas veces demuestran son de supremacismo, de xenofobia,
y no solamente lo decimos nosotros, es que lo dicen partidos políticos europeos, es que lo dicen medios de comunicación europeos y nacionales, es que es un debate que afecta a nuestra sociedad, es que hay mucha gente en Cataluña que se ha sentido humillada e insultada por la forma como es tratada en los escritos del señor Torra y de la señora Borràs. Nosotros no tenemos la culpa si el señor Torrent apoyó a un señor que tiene escritos supremacistas en su haber. Y es lógico que nosotros no podamos permitir que en el Parlamento de Cataluña no llevemos aquello que está en la calle y en el sentir de muchos catalanes. Por lo tanto, no permitiremos en ningún caso que se vulnere nuestra libertad de expresión. Si en Cataluña tenemos un presidente autor de escritos supremacistas, lo seguiremos denunciando en el Parlamento. Si tenemos una consellera de Cultura que considera que los castellanoparlantes son herramientas involuntarias de colonización lingüística, lo seguiremos diciendo en el Parlamento y nadie nos va a callar. Nadie nos va a callar. Por cierto, tampoco podemos admitir lecciones de cortesía por parte de quienes están apoyando a personas que tienen en su haber ese tipo de expresiones, ese tipo de escritos y ese tipo de ideología que por lo demás lo manifiestan con frecuencia allí donde van. Otra cosa que les quería comentar y que en parte está relacionado con ese concepto de, digamos, de cortijo que tienen las fuerzas separatistas del Parlamento de Cataluña. Uno es que crean que pueden limitar el que la oposición exprese sus ideas acerca de cómo se pueden calificar ciertos escritos o conductas como supremacistas o xenófobas o incluso racistas, o los homenajes a personas xenófobas, violentas, racistas, o las compañías con personas que son condenadas por terrorismo y todo este cúmulo de desagradables circunstancias que rodea hoy día al separatismo y al nacionalismo catalán. Es que nosotros consideramos que, primero, en el aspecto de la libertad de expresión no se pueden admitir que se coarte a la oposición por parte del presidente de los grupos que dan apoyo al gobierno, por parte del presidente Torrent, que da apoyo a los grupos que dan soporte al gobierno. Y por otro lado, también le hemos hecho constar al señor Torrent que las incidencias que acaecieron en el último pleno, pues le hemos solicitado explicaciones para evitar que esto, como digo, parezca el cortijo del separatismo. Una irregularidad que acaeció en el pleno pasado es que se dio un turno por alusiones, para nosotros cuestionable, al vicepresidente del Parlamento, que se sienta a la derecha del señor Torra, y mientras toda la legislatura se ha dado 30 segundos, allí se dio 2 minutos ante nuestra sorpresa, cosa que no se modificó, ni se enmendó, ni se admitió en ese momento. Y la segunda cosa es que también se nos coló una comparecencia del presidente Torra en el Parlamento, y luego se alteró el reglamento y acabó respondiendo el vicepresidente, y ante nuestra exigencia de que se cumpliese el reglamento y respondiese en su caso el presidente, pues el presidente se escondió detrás del señor Torra, lo que motivó además que los grupos que teníamos que intervenir por 5 minutos nos dieran solamente 3. Este tipo de, digamos, de interpretaciones del reglamento, siempre en contra de Ciudadanos y de las fuerzas que representan la oposición, pues nosotros la verdad es que no podemos dejar de denunciarlo, porque eso supone poner la dignidad de los electores de Ciudadanos al mismo nivel que la de cualquiera. Nosotros no podemos tolerar en un Parlamento en el que de salida ya te llaman bestia o bestezuelas que gritan y ponen recursos, o que te tratan de inhumanizar, pues nosotros, lógicamente, jamás podremos permitir que se nos trate allí como si fuéramos de peor condición que los diputados del grupo del señor Torra. Segunda cuestión, dejando allá al lado el apartado de agravios en el Parlamento de Cataluña, la carta al síndic que anunciamos en el anterior pleno. Recordarán que el síndic vino a presentar su informe sobre el 155,
y nosotros le replicamos de forma contundente que no consideramos que sea el síndic de Greuges, sino que para nosotros ya es el síndic del procés o el síndic del govern. Yo anuncié allí que íbamos a enviar unas cartas a todos los defensores del pueblo de los países europeos que forman parte de un instituto internacional de ombudsman. Ombudsman son los defensores del pueblo, internacionalmente se llaman así, y que preside este organismo, este instituto internacional. El señor Ribó preside la parte europea de este organismo internacional. Nosotros, como el señor Ribó, a todos estos ombudsman o defensores del pueblo les explicó su historia de cómo ve él lo que está ocurriendo en Cataluña, pues hemos querido enviar cartas en castellano, inglés y francés a todos estos defensores del pueblo para que sepan que en realidad el señor Ribó no es en Cataluña, no se le considera en Cataluña por el principal partido de Cataluña, por el partido que ganó las últimas elecciones, no se le considera un síndic de Greuges, un defensor del pueblo, sino un estricto defensor del procés y del gobierno actual. Por tanto, nosotros, para lavar la imagen de un defensor del pueblo, para demostrarles a los defensores del pueblo que tenemos en gran estima su función y un gran respeto democrático por las funciones que desarrolla el señor Ribó, hemos querido poner en conocimiento de todos ellos cuáles son nuestras prevenciones frente al señor Ribó y advertirles sobre todo de que el señor Ribó no habla en nombre de todos los catalanes, no puede hablar en nombre de todos los catalanes porque la fuerza política mayoritaria en Cataluña impugna directamente todas sus conclusiones sobre el informe que presentó del 155, que vergonzosamente silencia todos los abusos que la mayoría en escaños independentista ha impuesto a los catalanes desde el mes de septiembre del año pasado. Hemos querido denunciar que el 155 no cayó del cielo, sino ante las gravísimas vulneraciones de derechos que han perpetrado las fuerzas separatistas en Cataluña desde hace muchos meses, abusos contra los que el señor Ribó no ha hecho nunca nada, porque es parte de las fuerzas del establishment, de aquellos que nos han llevado a la situación en la que nos encontramos. Y dicho esto, si tienen ustedes cualquier pregunta de actualidad o volen un tall en català. Sí, aquí yo quería preguntarle, ha dicho usted que el rechazo de la mesa a convocar el pleno que pedían hace que no se reúnan las garantías necesarias para que sea efectiva lo que pedía Torra en la reunión para hablar con el resto de grupos. Quería saber si esto significa que definitivamente no van a acudir a la reunión. Sí, no acudiremos a la reunión del viernes. Yo le quería preguntar esta mañana, Carles Puigdemont, en una entrevista a Catalunya Radio, se ofrecía como número 2 a una lista notaria, número 2 de Junqueras para las elecciones europeas. ¿Qué le parece? Bueno, pues nos parece que una vergüenza, un escándalo que un fugado de la justicia piense que puede aprovecharse de un cargo público para seguir viviendo fugado y sin responder por sus delitos delante de los jueces como cualquier otro. Cualquier expediente, cualquier cosa que suponga esconderse detrás de un cargo público para no afrontar sus responsabilidades personales, nos parece un abuso del cargo público, claro y flagrante, y nos parece que está encaminado al beneficio personal y propio, y no a la, digamos, al bien de todos los catalanes y a la gestión de los problemas de las personas. No sé si ahora que la Audiencia Nacional ha rechazado la semana pasada investigar a los miembros de los CDRs por terrorismo, dejarán de llamarlos comandos. Bueno, vamos a ver, nosotros la connotación comando no significa específicamente terrorista, sino que es toda aquella reunión de personas que, especialmente concertadas, cometen actos de violencia con una finalidad específica. Desde luego, no todos los CDRs ni todas las personas que lo integran cometen actos de violencia o son violentos, pero sí
que han cometido muchísimos actos de violencia que además han sido reconocidos y listados por los propios Mossos d'Esquadra. En la medida que estas reuniones de personas pues se conciertan para alterar la seguridad pública o para amenazar personas, para amenazar sedes de partidos, pues entendemos que es perfectamente lícito llamarlo comandos, despojado, desde luego, de la significación adicional que usted citaba. ¿Alguna cosa más? Sí, sobre el Tribunal de Cuentas y el 9N. Ah, sí. Pues miren, lo primero, respetar las resoluciones de los órganos competentes en esta materia. Lo segundo, pues decir que todos somos iguales ante la ley, que ningún político puede pretender estar por encima de los jueces, de los tribunales y de los sistemas de control del gasto y de las cuentas públicas. Y, por último, decirles que el señor Mas y los miembros de su gobierno sabían perfectamente que el dinero que se estaban gastando para el 9 de noviembre era dinero de todos los catalanes. Como lo sabían y sabían que era ilegal, que devuelvan el dinero de todos los catalanes que se gastaron, que lo devuelvan. No era suyo y lo sabían. Y si lo usaron como si fuera suyo y lo aplicaron a cosas que a ellos les parecía por su propia iniciativa que estaban bien, aun a sabiendas de que eran ilegales, pues toca que devuelvan ese dinero a todos los catalanes, porque quien provoca un perjuicio a las arcas públicas está obligado a resarcirlo, y ellos no van a ser menos, lógicamente. ¿Sí? ¿Sí? Gracias.